realmente no recuerdo cuándo fue la última vez que Boca se fue tan aplaudido de la Bombonera como hoy. Boca le acaba de ganar 2-0 a Instituto en la Bombonera, volvió a ganar después de 4 partidos en condición de local, y no solamente ganó, no solamente se le abrió el arco, no solamente hizo un gol Aranda, y no solamente hizo el primer gol con la camiseta de Boca por campeonato local Adam Vareiro, sino que además Boca por fin ganó jugando bien. Boca por fin pudo en la cancha de Boca con su gente ganarse los aplausos que hacía tiempo sentía que no podía ganarse. Boca controló el partido, Boca controló a Instituto, Boca realmente mereció los 3 puntos y hoy, finalmente después de varios partidos en donde, es cierto, Boca no estaba jugando tan mal, Boca estaba en levantada, Boca intentaba mostrar una cara distinta, hoy finalmente se concretó y se dio todo lo que el equipo de Claudio Úbeda buscaba, en un partido que está lejos de ser 10 puntos, al fin y al cabo Boca es un equipo que todavía tiene muchos problemas por resolver pensando en lo que se viene, que es ni más ni menos la Copa Libertadores de América, pero al fin y al cabo hoy Boca intentó de una manera y esa manera en la que Boca intentó hoy salió. Y cuando el equipo que intenta una cosa le empieza a salir, la confianza es lo que más necesita reconstruir Boca y es donde más debe hacer hincapié el equipo de Úbeda, es justamente la confianza lo que empieza a subir y que empieza a acomodar el resto de las cosas. Boca es un equipo al que le cuesta una fortuna hacer goles, le cuesta una fortuna llegar con claridad al arco rival, y hoy hizo goles en nombres importantes de la cancha. Faltó el gol de Miguel Merentiel, que es un jugador que también necesita de seguir convirtiendo para recuperar o seguir recuperando, porque al fin y al cabo es el que viene haciendo los últimos goles, esa confianza que necesita Boca en la delantera, pero hizo un gol a Dan Vareiro, que había tenido una pelota en el palo en la cancha de Unión, que había sufrido que le anulen un gol justamente contra Gimnasia de Esgrima de Mendoza, que había pegado una pelota en el palo contra San Lorenzo también en la Bombonera. Hoy hizo un gol Vareiro y Boca necesitaba que haga un gol Vareiro, porque Vareiro es ese jugador que a Boca le representa. Si vos estás bien anímicamente, si vos estás con la confianza bien arriba, si vos estás con la flechita para arriba como jugábamos nosotros al pez cuando éramos chiquitos, bueno, Vareiro va a ser un jugador recontrautilitario para Boca, porque Vareiro puede tener virtudes y defectos como cualquier jugador, como cualquier delantero del fútbol argentino, pero Vareiro es un jugador que es útil para Boca, por la manera en la que juega de espaldas, por la manera en la que pivotea, por la manera en la que llega al área rival y con la manera en la que con un cabezazo puso la pelota en el palo y con olfato de goleador, justamente en la pelota perdida dentro del área, en cualquier momento un jugador como Vareiro puede aparecer y cambiarla por gol. Y en definitiva porque hoy el fútbol le pagó a un chico al que realmente en los últimos partidos le venía debiendo. El fútbol le debe pagar siempre a los que se animan, a los que son habilidosos, a los que son talentosos, y todas esas descripciones realmente describen a la perfección al futbolista que es Tomás Aranda. Un futbolista de un talento realmente descomunal, de una muy interesante técnica y que tiene además un buen entendimiento del juego. Y se le venía negando el gol por errores en la definición, por a veces llegar mal pisado al área, por a veces tener no tan buena definición o quizás una faceta en la que todavía por tener tan poco tiempo en primera no tiene del todo bien trabajada, pero hoy con un golazo Aranda abrió el partido para sacarse el sombrero, porque al fin y al cabo los jugadores que hacen gambetas, que hacen fintas con la cadera, son los que verdaderamente son talentosos. En el fútbol vos podés gambetear con el engaño, vos podés gambetear dejando pasar la pelota, vos podés gambetear con los pies, haciendo una bicicleta, tirando una gambeta, un chiche, como hacen los jugadores brasileros, pero a mí los jugadores que me gustan son los que gambetean con la cadera, los que gambetean con la cintura. Y eso lo hizo Tomás Aranda en 2 metros cuadrados, en un espacio recontra reducido, para gambetear, sacarse de encima su marcador de Instituto y con una jerarquía realmente memorable. En el segundo palo puso la pelota con la que Boca empezó a ganar el partido. El fútbol a los talentosos, el fútbol a los que se animan, el fútbol a los guapos, por lo general siempre les paga. Y hoy finalmente le pagó a Tomás Aranda, que venía buscando el gol y que sentía que lo venía mereciendo por ser de los mejores jugadores de Boca del medio para adelante desde aquel partido de la cancha de Lanús en el que por primera vez fue titular y nunca más salió del 11. Pero para hablar de Boca hay que hablar de la mitad de la cancha. Una mitad de la cancha que hoy vio el único cambio de un Úbeda que viene empecinado en repetir, y yo es algo que repito, lo voy a repetir en todos los análisis. Para mí Boca tiene que repetir su 11, tiene que repetir la defensa, tiene que repetir el mediocampo y tiene que repetir la delantera, porque Boca es un equipo que necesita confianza, y en el fútbol de hoy la confianza la conseguís en la repetición. Y yo entiendo que hay muchos partidos en muy poquitos días, que ahora arranca la Copa Libertadores y a Boca le va a exigir todavía más este primer semestre,
pero Boca necesita la repetición para generar y para crear sociedades, para que los jugadores empiecen a entenderse de memoria. Boca necesita formar un equipo. Boca necesita dejar de depender de las individualidades. Y por eso me parece bárbaro que Claudio Úbeda repita el 11, insista con Paredes, con Delgado y con Ascasíbar. Hoy no estuvo Ascasíbar, entonces que juegue Ander Herrera. Ander Herrera hoy jugó un partidazo. Y repito lo mismo que decíamos el otro día en la cancha de Unión, cuando Ander Herrera, por Ascasíbar lesionado, entró a jugar el segundo tiempo. Ander Herrera tiene un entendimiento del fútbol. Y no solamente lo dice su pasaporte, que viene desde España, que viene desde Europa y que jugó UEFA Champions League, sino que realmente lo demuestra sus características, lo demuestra su identidad, lo demuestra su personalidad. Ander Herrera tiene un entendimiento del juego de primera categoría, de clase mundial realmente, ocupando los espacios que tiene que ocupar, con un primer toque bárbaro y una característica que a mí me parece la más importante de un jugador como lo es Ander Herrera, es un futbolista que invita a juntarse alrededor de él. Obviamente lo interesante es lo bien que ocupa los espacios, porque siempre toca y va a buscar un hueco vacío, porque siempre es el que está bien posicionado para recibir un pase o para engañar y generarle un espacio a algún compañero. Obviamente tiene un pase y una cabeza bárbara para entender con qué velocidad, en qué momento y a qué lugar tiene que pasar la pelota, pero Ander Herrera es un futbolista que mejora a sus compañeros, porque al igual que Milton Delgado y al igual que Tomás Aranda, es un futbolista que hace que sus compañeros giren alrededor de él. Ander Herrera a veces es el sol en un sistema solar que Boca necesita de Ander Herrera para girar y para funcionar. Fíjense ustedes cómo Ander Herrera hace que Boca junte pases, que Ander Herrera conecta a sus compañeros, que Boca realmente tenga en la mitad de la cancha un equipo compacto que junte pases y que sea un equipo con rotaciones, con movimientos, que es algo que por fin sucede en Boca y que le veníamos pidiendo y exigiendo a Úbeda desde que arrancó el campeonato en enero del año 2026 contra Riestra, la cancha de Boca. Boca, muy probablemente gracias a Ander Herrera, hoy consiguió ser ese equipo que juntó pases en la mitad de la cancha, que asoció a Paredes, a Delgado, a Aranda y al propio Ander Herrera, que hizo correr la pelota y que con algunos movimientos claves en momentos bien entendidos, generó algunos espacios en la defensa de Instituto de Córdoba, hoy en la Bombonera. Ander Herrera es el jugador, la pieza que hoy perfectamente interpretó el rol de Ascasíbar y muy bien lo reemplazó. Pero hablemos de Leandro Paredes. Leandro Paredes hoy otra vez como volante central, otra vez como eje. Qué calidad que tiene Paredes, Dios mío, por favor, qué jugador exquisito de ver jugar, qué jugador que maneja el tiempo de Boca, que marca el tempo, que realmente a Boca lo hace parecer un equipo por lo menos un poquito más lindo y más estético, pero quien hay que destacar en la mitad de la cancha de Boca es sin dudas a Milton Delgado. Milton Delgado es un jugador que puede tener recuperación, que puede tener intensidad, pero sí, como destacábamos de Ander Herrera, que su mejor virtud, su faceta más interesante es juntar a sus compañeros alrededor de él, la de Milton Delgado es el entendimiento del juego, es estar donde hay que estar, es correr cuando hay que correr, es cortar cuando hay que cortar, es arriesgar cuando hay que arriesgar. Y Milton Delgado, desde que se suelta, desde que juega al lado de Paredes, con un poquito más de soltura, tratando de combinarse un poquito más con Aranda, Milton Delgado es un jugador cada vez más rico en características, cada vez más rico en opciones. Milton Delgado es un futbolista recontra interesante en esencia, lo es desde que debutó con Gago en la primera de Boca hace ya más de un año, pero Milton Delgado es un jugador que en los últimos meses, que en estos últimos partidos, ha incorporado la capacidad de jugar en campo rival y de arriesgar cerquita del área rival, que para mí no es un jugador mucho más completo, porque obviamente cuando Boca no tiene la pelota corre, es intenso y además recupera. Obviamente cuando Boca tiene la pelota sabe dónde pararse, pero también sabe dónde soltarse para ser útil cuando Boca tiene la pelota. Vos podés tener la pelota y que la pelota sea por vos como jugador de Boca, pero no ser demasiado incidente justamente en generar esa tenencia y transformarla en una situación de gol. Milton Delgado hace que cada vez que la pelota pase por él, de una manera más inteligente, y es un jugador que en esa faceta puntual está en puro crecimiento y va a ser cada vez mejor. Yo creo que a Boca, que en la mitad de la cancha hoy fue quizás el gran argumento de por qué ganó el partido y de por qué estuvo cómodo en ¿cuántos? 70-75 minutos de los 90, casi 100 que se jugaron, contando los adicionales, más de 100. Yo creo que Boca, obviamente, hoy controló mucho la pelota, hoy Boca tuvo jugadores de buen pie juntos. A veces es cierto que Boca los tiene demasiado juntos y a veces es cierto que Boca tiene muy poca amplitud, y ahí es donde me quiero meter, porque Boca juega en la mitad de la cancha con muchos volantes centrales, pero
de perfil muy parecido, de perfil muy similar, y juega con Aranda muy abierto a la izquierda por momentos en el primer tiempo, que fue cuando Boca parecía que podía llegar a ser ese equipo rocoso que no estaba del todo encontrando la intensidad. Después la encontró porque en el segundo tiempo se encontró con el gol y ahí el partido de alguna manera a Boca le fue todo cuesta abajo, pero de alguna manera en algún momento del primer tiempo Boca, que tiene tantos jugadores de un perfil muy parecido a la mitad de la cancha, va a necesitar que Aranda se cierre un poco más y sea incisivo con la pelota a los pies. Obviamente el gol de Aranda llega justamente en el vértice izquierdo de la cancha, en el área grande, en ese vértice izquierdo de área grande, enganchando desde la izquierda hacia adentro para poder rematar al segundo palo. Pero Aranda cuando junta pases hacia adentro, no solamente es un jugador más rico, porque al fin y al cabo Aranda en espacios reducidos saca diferencias, sino también despejó el carril de Blanco. En 2 o 3 jugadas puntuales, Boca encontró a Blanco abierto y solo por la izquierda, porque Aranda se cerró, porque Aranda dio el toque hacia adentro y con su posición y su movimiento engañó a su marcador para que Lautaro Blanco tenga todo el carril para pasar y Ander Herrera o Paredes le metan la pelota filtrada. Igual Boca tiene problemas en el retroceso y los tiene particularmente por afuera. Había momentos en los que Weigand y Blanco quedaban los dos demasiado pasados al ataque, ambos dos laterales, tanto el diestro como el zurdo, demasiado pasados en el mismo momento, y fue ahí cuando un equipo como lo es Instituto de Córdoba, que hoy jugó con 2 extremos bien abiertos, que jugó cierto con Fonseca como delantero, pero jugó con Alex Luna por la izquierda y con Córdoba por la derecha, encontraba en ese mal retroceso de Boca demasiado espacio en el carril, porque hoy jugó con carrileros abiertos y con extremos también, por lo cual Boca, que tenía mucha gente por adentro y muy poca por afuera, a veces fallaba en el retroceso por afuera porque ni Ander Herrera hacía el retroceso por la derecha con Weigand para marcar al carrilero y al extremo por la izquierda de Instituto, ni tampoco Aranda lo hacía por la izquierda de Boca para marcar al carrilero diestro de Instituto y al extremo Córdoba, que jugaba siempre por la derecha. Ahí es donde Boca puede llegar a tener algún problema. El hecho de que Boca no tenga amplitud en ataque, porque los laterales pasan bastante al ataque, pero muchas veces pasan sin criterio, pasan sin inteligencia, terminan tirando un centro que no termina aportando demasiado porque ni Merentiel ni Vareiro están en posición de remate. A veces Boca le falta esa amplitud por afuera, esa sorpresa por afuera y ese cambio de ritmo por afuera para no ser un equipo tan monótono por adentro. Bueno, como le pasa eso, como tiene tanta gente por adentro en un bloque tan pero tan compacto, a veces en el retroceso por afuera, por los extremos, es donde Boca puede llegar a sufrir. Y un equipo como San Lorenzo, que jugó por afuera, lo complicó. Un equipo como Unión de Santa Fe el otro día le hizo un gol por la derecha justamente en un muy buen desborde para luego encontrar al futbolista Palacios en la media luna. Y hoy un equipo como Instituto de Córdoba, que tenía 2 extremos pero que también tenía 2 carrileros, verdaderamente por momentos lo complicó e hizo parecer que en el primer tiempo Boca podría, en alguna jugada de Alex Luna, que tuvo mano a mano con Lautaro Di Lolo, abrir el partido. ¿Pero por qué Instituto no abrió el partido? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque hoy fue otro imperial partido de Lautaro Di Lolo. Hoy Lautaro Di Lolo jugó un partido de esos grandes, de esos que en el segundo semestre del año pasado, cuando Di Lolo empezaba a posicionarse como el zaguero central titular de Boca y lo acompañaba a los goles de cabeza, hoy Lautaro Di Lolo, sin el gol de cabeza, lo cual me parece todavía más meritorio, jugó un partido 9 puntos y medio, porque no perdió prácticamente ningún duelo, no se equivocó prácticamente nunca en salida, los pases hacia adelante secos y entre líneas, Lautaro Di Lolo los da cada vez mejor, y en esas 2 o 3 jugadas puntuales en donde Alex Luna le quiso encarar al revés a Di Lolo para romperle la cadera y encarar a Alex Luna para su pierna derecha natural, Di Lolo lo entendió a la perfección, lo arrimó hacia afuera y en el momento justo cortó la pelota sin estar ni cerca de hacer infracción. Di Lolo es un jugador que va a llegar a Boca a la Copa Libertadores, a su primera Copa Libertadores de América, porque Di Lolo nunca jugó la fase de grupos, con una confianza, con un rodaje, con una jerarquía. Para mí Di Lolo sí es el 2 de Boca en la Copa Libertadores. Y yo entiendo los que pueden llegar a decir, bueno, Ayrton Costa no está en su mejor momento, bueno, Boca podría aspirar a traer un zaguero central para el segundo semestre, Boca en la defensa necesita todavía más jerarquía. Para mí Lautaro Di Lolo tiene que ser el 2 titular de Boca. ¿Qué quieren que les diga? Puede que Ayrton Costa tenga un mes de marzo, mes de febrero bajo de nivel. Es cierto y es innegable, porque de hecho se equivocó muy groseramente en el gol de Instituto que finalmente no valió. Y puede ser que Úbeda, después de la fecha FIFA, al fin y al cabo, termine poniendo como titular algún partido a Pellegrino, que la verdad es que juega poco, pero cada vez que juega lo hace verdaderamente bien. Pero el caso de Lautaro Di Lolo es para mí cada vez más inamovible en Boca. Lautaro Di Lolo es el zaguero central titular que tiene Boca en la saga y hoy por hoy es el líder defensivo del Club Atlético Boca Juniors. Marcelo Weigand sigue siendo, aún con un Boca que hoy para mí
aprobó bastante. Boca para mí hoy jugó bien. Hoy Boca pasó los 7 puntos después de bastantes partidos. Porque es cierto que Boca venía levantando contra San Lorenzo, contra Unión. Pero Boca no había jugado bien. Y al fin y al cabo, para vos realmente ser convincente jugando bien, tenés que ganar. Y Boca no estaba ganando. Boca no le ganaba realmente la Bombonera a nadie desde el 1 de febrero contra Newell's, contra uno de los peores equipos que tiene el primer semestre del fútbol argentino. Y hoy Boca realmente jugó mucho mejor que su rival. Hoy Boca pasó los 7 puntos, hoy Boca probó, jugó bien, pero además Boca ganó, que era lo que más necesitaba. Boca necesitaba encontrarse con la manera de ganar. Una vez que vos empezás a ganar, el resto se acompaña. Y esto es lo más bilardista que me van a escuchar decir en este canal. La victoria, al fin y al cabo, y en este aspecto, es lo que más importa en el mundo. ¿Por qué? No porque es lo único que importe, sino porque es lo que te acomoda. Y a un Boca tambaleante en estos últimos partidos del año 2026, la victoria lo va a acomodar y la derrota lo iba a incomodar y lo iba a hacer dudar cada vez más de sus propias características. A Boca se le lesionó Marquezín, un arquero que puede dejar algunas dudas, pero al fin y al cabo es el titular que tiene Boca, porque Leandro Brey para el debut de la Copa Libertadores a mí todavía me deja algunas dudas, pero al fin y al cabo del medio para adelante es donde Boca empieza a encontrar alguna que otra respuesta. Todavía tiene dudas en Weigand, tiene un mal momento, unos malos últimos partidos a Ayrton Costa. De hecho hoy se salvó de alguna manera de no haberle entregado un gol prácticamente hecho a Instituto de Córdoba por el offside que luego termina anulando el gol, pero realmente del medio para adelante es, y más que nada la mitad de la cancha, donde Boca empieza a encontrar respuestas, donde Boca empieza a encontrar el equipo y donde Boca ahora va a viajar a la fecha FIFA porque Paredes está convocado, porque inevitablemente Boca va a tener algunos días de parate para entrenarse y reconectar la cabeza para lo próximo, que va a ser lo más importante que va a tener Boca en el año, que es la Copa Libertadores de América. Esta semana quiero hablar en el canal de la Copa Libertadores. Obviamente es lo más importante que tiene Boca y obviamente es donde va a tener que hacer un trabajo fuerte para ser competitivo en esta instancia, porque Boca todavía es un equipo que hoy ganó, pero deja dudas en algunos aspectos de la cancha, en algunas virtudes del partido, en algunas personalidades de su plantilla y de su plantel y de su equipo. Boca todavía es un equipo que deja dudas y su principal duda es para jugar en condición de visitante, donde en la Copa Libertadores va a tener que jugar en Chile, va a tener que jugar en Ecuador contra un potente Barcelona que dejó fuera 2 equipos claves, y va a tener que jugar obviamente en Belo Horizonte contra Cruzeiro, que tiene un muy mal registro reciente. Boca ganó, y ese es el gran título, porque Boca lo que más necesitaba era ganar a un equipo inseguro muchas veces, que venía levantando poquito a poquito, tratando de mostrar una cara algo distinta, pero todavía con muchas dudas. La victoria, como les digo, lo va a acomodar y le va a hacer construir. Boca tiene que construir desde la victoria, y que no le pase lo mismo que le pasó luego de la cancha de Lanús, que lo mucho que había logrado en esa noche en la Fortaleza, en esa noche de miércoles, lo echó por la borda inmediatamente después en el partido contra Gimnasia de Mendoza. A Boca la fecha FIFA le va a venir bárbaro, porque esta victoria va a descansar, va a acomodarse, va a hacer que muchos jugadores de Boca se amiguen con el sinónimo de ganar, y va a hacer que inevitablemente Boca ahora empiece a trabajar con otra paciencia y con otra calma, sabiendo que va a tener algunos días de entrenamiento sin partido por delante, en el que va a poder realmente sacar a relucir algunas cosas pensando en la Copa Libertadores. Boca le ganó 2-0 a Instituto de Córdoba a la Bombonera, cortó una racha de 4 partidos consecutivos sin ganar en condición de local, y ahora de la mejor manera posible viaja a la fecha FIFA para luego, a la vuelta, arrancar su camino, su trayecto y su historia en la Copa Libertadores de América 2026. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.